están? Saludos a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy, teniendo en cuenta el impacto mundial y la ola viral que nos ataca en este momento, he decidido venir a hablarle de lo que son las IRAS o infecciones respiratorias agudas. Entonces vamos a arrancar con su definición o concepto, el cual indica que las IRAS son un grupo de infecciones que afectan las vías respiratorias superiores e inferiores, comprendiéndose las vías respiratorias superiores como cuáles: la laringe, la faringe y la cavidad nasal, y las vías inferiores o vías bajas, comprendidas por lo que es la tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones propiamente dicho. ¿Ok? Se estima en la actualidad que las infecciones respiratorias agudas son una de las enfermedades con mayor causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Además, se sabe que están entre las 10 primeras causas de defunciones en todo el mundo, en la población en general. Y en la población infantil se estima de que se encuentran entre las 3 primeras causas de muerte en este grupo de población. Además, se estima que anualmente acaban con 4 millones de vidas en todo el mundo, y de estas 4 millones, el 1.5 están relacionadas con muertes por neumonía, que es una complicación de las infecciones de las vías respiratorias, como ya les voy a explicar continuamente. Su causa está causada por varios microorganismos, virus, bacterias y hongos, pero prácticamente los virus son los que juegan un papel mucho más importante respecto a la afección en los seres humanos. Durante las consultas, muchos usuarios o pacientes nos preguntan, o en particular me preguntan: doctor, pero si ya me vacuné contra la influenza, ¿por qué tiene que darme nuevamente gripas? Entonces siempre les explico lo siguiente: las características del virus hacen que puedan mutar con facilidad y puedan variar respecto a su morfología y serotipo. A ver, ¿qué tipo de virus hay? Por ejemplo, o cuáles son las causas principalmente de las IRA. Encontramos al virus de la influenza, virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, los rotavirus, el ya conocido coronavirus, e incluso se han aislado cepas de enterovirus. ¿Ok? Entonces, respecto a la explicación que les daba hace un rato, por ejemplo, los virus de la influenza se pueden clasificar en subtipos A, B y C, y de esta subclasificación, los tipos A y B, sobre todo el A, son los que están comprobados que pueden generar infecciones pandémicas. ¿Ok? ¿Por qué? Por sus características morfológicas o de información genética y por el reservorio animal. Respecto a su característica morfológica, respecto a la virulencia, cuando el virus infecta a una célula, ¿qué pasa? El virus, a partir de la información genética de la célula infectada y la información genética de ellos mismos, se replican y se multiplican de una manera descomunal. ¿Qué pasa? La célula fallece o la célula muere en este proceso, y es de esa manera como el virus empieza a diseminarse en todo el cuerpo. De hecho, es de esa manera como el cuerpo por fin detecta que hay un microorganismo extraño, además de otras sustancias que libera antes de su muerte, para que el virus pueda ser detectado. Entonces, esa capacidad de virulencia que presenta en la síntesis de su ADN es la que hace que pueda variar su información genética y pueda mutar con facilidad. Eso respecto a las características morfológicas y de virulencia. Ahora, respecto al reservorio animal, pueden atacar a aves y mamíferos. Las aves son los grandes seres vivientes causantes de la gran pandemia, o que se disemine estos cuadros virales. ¿Por qué? Porque pues, ustedes ya saben las características de las aves. Algunas son migratorias y mantienen desplazándose de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, eso respecto a la característica de la virulencia o morfología
y a su reservorio animal. Básicamente eso es lo que hace, o eso es lo que le explico a mis pacientes, haciéndoles entender que por ello es que pueden presentar varios cuadros de infecciones respiratorias agudas por la variedad de serotipos que presentan el virus de la influenza. Por ejemplo, en el grupo A ya tenemos un conocido, ¿no? Al famoso H1N1. Entonces, imagínate la gran variedad que hay de serotipos a nivel mundial. ¿Qué tipos de infecciones respiratorias agudas tenemos? Se las voy a explicar en el sentido cefalocaudal, porque así mismo vamos a dar el tratamiento, ¿ok? Entonces, de manera principal y la que más infecciones causa, encontramos al resfriado común o rinofaringitis aguda, ¿ok? Se estima de que aproximadamente el 50% de las infecciones respiratorias agudas son asociadas a este cuadro de resfriado común. Luego tenemos la otitis, que es una inflamación del oído o del tímpano en el oído. Luego tenemos la faringoamigdalitis, que es una afección de la garganta. Luego encontramos las laringotraqueitis, o también conocidas como CRU, pero más que todo se ve en la población infantil. Y un poco más abajo ya vamos a encontrar lo que son las bronquitis o bronquiolitis. Respecto al término bronquiolitis, más que todo se habla de que es el primer episodio de agitación en los menores o en los nenes menores de 2 años, que ya tiene una connotación especial y requiere un manejo algo especial en el servicio de urgencias o por algún pediatra en particular. Luego, bajando más, encontramos, bueno, ya también les hablé de las bronquitis. Un poco más abajo ya encontramos lo que es la inflamación pulmonar, o conocidas también como las neumonías, ¿ok? Que es básicamente eso, la inflamación de los pulmones. Ahora bien, respecto a su sintomatología, como se los había explicado también, respecto a su clasificación, vamos a nombrarlos en un sentido cefalocaudal. Entonces, como arrancamos con la rinofaringitis, vamos a hablar de los síntomas de la rinofaringitis o el resfriado común. Entonces, en esto encontramos una sintomatología clásica que básicamente se presenta en casi todos los cuadros de infecciones respiratorias agudas, como tenemos la fiebre, la tos y la congestión nasal. Son síntomas que son clásicos, se podría decir que son casi patognomónicos o que son propios de estos cuadros infecciosos, ¿ok? Y además, pues, del cuadro febril, pues se derivan todos los síntomas que se presentan en un síndrome febril, como es la artralgia, las mialgias, el malestar general, el dolor óseo. Entonces, básicamente se presenta eso: fiebre, malestar general, dolor de cabeza, la tos o la congestión nasal y la rinorrea, ¿ok? Eso respecto a la sintomatología de lo que es el resfriado común. Ahora vamos con la otitis. El síntoma clásico es el dolor de oído y la sensación de sordera, pero básicamente es un dolor intenso, algo agudo, incapacitante, de los cuales tenemos muchos motivos de consulta en el servicio de urgencia, más que todo por la intensidad del dolor, ¿ok? En los niños se presenta una connotación especial, y es que hace parte de las enfermedades prevalentes en la infancia, o las conocidas IEPI, y tiene mucha importancia porque suele presentarse una sobreinfección bacteriana. ¿Por qué? Hay un conducto conocido como la trompa de Eustaquio, que es un conducto que se forma, una comunicación que se forma entre el oído y la cavidad bucal. Cuando hay, por ejemplo, reflejos de tos, el tímpano tiende a generar presión y se inflama, y es eso lo que genera un dolor intenso, y además se genera una sobreinfección, y de esa manera se genera la otitis en los niños. ¿Qué es lo importante en ellos? Porque por contigüidad del oído con el encéfalo se pueden generar cuadros de encefalitis fácil en los niños. Entonces, por eso tiene una connotación importante, y por eso también tienen que tener un manejo adecuado y supervisado por un médico en el servicio de urgencias o en el servicio de consulta externa o su pediatra. ¿Ok? Ahora vamos con la faringoamigdalitis. La sintomatología clásica de la faringoamigdalitis es, además de los síntomas que ya les hablé, está la disfagia
o el dolor de garganta al tragar. Además hay una sensación de una carraspera en garganta y es por la irritación que se genera a nivel de la garganta. Por eso es que sustancias o bebidas frías o fármacos mentolados generan un alivio, y es porque se genera una aparente desinflamación de esta área y la persona puede mejorar un poco la sintomatología. Entonces esos son los síntomas de lo que es la faringoamigdalitis, sobre todo el dolor de garganta. Respecto a la sintomatología de la laringotraqueitis o el CRUB, básicamente se ve más que todo en los niños, aunque en los adultos se puede presentar un cuadro de disfagia, y es porque el aparato laríngeo se ve comprometido, se inflama, las cuerdas vocales se irritan, y por eso los pacientes pueden presentar disfonía. Además de la sintomatología clásica que acabo de hablarles, básicamente es la disfonía en lo que es la laringotraqueitis. En los niños, la particularidad es que ellos presentan una tos como una especie de tos perruna, y además también presentan la disfonía, se les dificulta hablar mucho, ¿ok? Entonces también el CRUB es un cuadro, una enfermedad prevalente en la infancia, y tienes un manejo particular en el servicio de urgencias por normas IEPI, o consulta externa o con su pediatra. Básicamente tiene que manejarlo el médico porque es un cuadro, una urgencia que hay que tratarlo porque se está presentando un cuadro de una inflamación o un edema de esas vías respiratorias, ¿ok? Si bajamos un poco más, ya vamos a encontrar lo que es la tráquea y la sintomatología, lo que son la bronquitis, ¿verdad? Traquibronquios, la bronquitis, básicamente se inflama la vía respiratoria por un cuadro de hiperreactividad, y los pacientes, después de las vías respiratorias estar dilatadas o normalmente, se inflaman y se contraen, y los pacientes empiezan a sentir dificultad para ingresar el oxígeno a sus pulmones, y por eso empiezan a sentir como agitación. Los síntomas clásicos que encontramos en ellos a nivel pulmonar son las llamadas sibilancias, son unos pitidos pulmonares, lo que nos manifiesta que el paciente está presentando un cuadro bronco-obstructivo. Hay una obstrucción de la vía respiratoria, y para ello también tenemos que dar un manejo, un cuadro. Por lo general hacemos terapias de rescate en el servicio de urgencias. Bueno, pero el tratamiento un poco más específico creo que les voy a hablar en la siguiente sesión de lo que respecto a lo que es tratamiento. Para los cuadros de neumonía, además de la sintomatología ya explicada de fiebre, la congestión y la rinorrea, la neumonía, por lo general, casi todas las infecciones respiratorias bajas vienen precedidas de un cuadro de infección respiratorio alto, y por lo general ha sido una rinofaringitis o un resfriado común que ha sido mal cuidado. Entonces, hay un dolor característico en la neumonía que se conoce como dolor punta de costado o dolor pleurítico. Es un dolor que se presenta en los costados de las rejas costales, valga la redundancia, y que se exacerba con los reflejos de la tos. Además de eso, el paciente refiere algo de dificultad respiratoria, y ya tenemos unos hallazgos particulares a nivel pulmonar que nos hacen pensar que el paciente puede estar presentando un cuadro inflamatorio pulmonar, una neumonía o una neumonitis, ¿listo? Y de ello ya se deriva su tratamiento. Eso respecto a la sintomatología, especificando cada nivel de infección. Ahora bien, vamos con el tratamiento. Bueno, en el tratamiento realmente no me voy a extender. Básicamente el tratamiento que les voy a dar va a ser para la rinofaringitis agudas o el resfriado común. ¿Por qué? Porque la mayoría de los otros cuadros, ya sea otitis, faringoamigdalitis, laringotraqueitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía, son cuadros que tienen que ser manejados estrictamente en un servicio de urgencias o por su médico de cabecera o consulta externa, en la parte que ustedes decidan, o su pediatra de confianza respecto a los niños. Entonces, para el tratamiento de las infecciones del resfriado común, básicamente cuidados generales. Los cuidados generales son importantes. Cuando me refiero a cuidados generales, en los adultos y en los niños está la hidratación. La hidratación es importante. En los niños o los lactantes no puede faltar la leche materna, madres. Para controlar la fiebre, sobre todo en los nenes, se puede optar, antes de automedicar, se puede optar por el manejo de los medios físicos, colocando pañitos
de aguas frescas en ciertas áreas que ayudan a controlar la temperatura. ¿Ok? En los adultos, como son un poco más responsables respecto al uso de medicamentos, yo siempre en particular recomiendo 3 tipos de medicamentos. ¿Ok? Antes de nombrárselos, tengo que decirles que, al igual que la mayoría de los médicos, no formulamos antitusivos, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque los antitusivos son medicamentos para la tos, lo que hacen es suprimir la tos, y la tos realmente es un mecanismo de defensa en el cuerpo. Cuando algo quiere ingresar a la vía respiratoria, el reflejo de la tos es lo que lo saca. Por eso los niños contagian con tanta facilidad, porque ellos no pueden proteger la vía aérea y expulsan los virus con mucha facilidad. Y es por ello que ellos diseminan con tanta facilidad las infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos? Entonces, inicialmente, un antipirético, que puede ser el paracetamol o el acetaminofén en nuestro medio. Es el antipirético ideal. Pueden utilizarlo en dosis de 500 a 1000 miligramos o 1 gramo en las personas adultas. El segundo medicamento es un antihistamínico. Los antihistamínicos tienen la particularidad de que te ayudan con cierta sintomatología, pero además ayudan a conciliar el sueño, sobre todo en los nenes, cuando las dosis se dan de manera adecuada. Y por último, recomiendo mucho los mucolíticos. Realmente su uso es controversial, no todos los profesionales de la salud lo hacen. Y básicamente, ¿por qué? Porque los mucolíticos realmente no es que te acaben con el moco, simplemente ese moco, que es bastante denso, pierda su viscosidad o densidad, ¿ok? Y de esa manera tú puedas expulsarlo mucho más fácil con el reflejo de la tos. Y es ahí el por qué no me gusta dar medicamentos antitusivos, porque tú puedes suministrar un mucolítico, el mucolítico hace que ese moco sea menos denso, y tú con el reflejo de la tos expectores todo ese tipo de sustancias, y no necesitas jarabes con miel de abeja o jarabe de totumo o propóleo. Simplemente con ello tú puedes toser y expectorar esa sustancia que se está produciendo. ¿Ok? Ahora bien, con ello no estoy diciendo que no se pueda utilizar este tipo de jarabes, porque realmente son coadyuvantes. El jarabe de totumo, el propóleo o la miel de abeja son coadyuvantes porque se comportan como antisépticos. Entonces la gente dice: no, doctor, me tomo eso y me limpia la garganta. Pues realmente no, son coadyuvantes. Cuando digo que son coadyuvantes, que tienen que utilizarse juntos con el tratamiento clásico, como el que les acabo de dar. ¿Ok? Entonces, la hidratación más los medicamentos. En los niños, la automedicación realmente no se recomienda. Cuando nos visitan en el servicio de urgencias, dosificamos muy bien el paracetamol, el antihistamínico y el mucolítico a la dosis que tiene que darse por cada peso del paciente. ¿Ok? También me la llevo bien con los compuestos liofilizados, estas sustancias que vienen en polvo, en sobres, que si bien no son antigripales, que si bien no son antivirales, sí son antigripales, porque traen sustancias que ayudan a aliviar la sintomatología del resfriado común, sobre todo. Pero en lo personal o en particular, siempre recomiendo que cada sobre de estos sea acompañado de un antipirético como el acetaminofén. ¿Por qué? Porque estas sustancias por lo general traen un compuesto bajo del antipirético analgésico y no suele causar el mejor resultado. ¿Ok? Entonces recuerden, el sobre más el acetaminofén. Ahora bien, esos sobres se pueden consumir cada 11 horas, más sin embargo el analgésico o antipirético sí hay que consumirlo o suministrarlo cada 6 horas, como lo indique el médico de cabecera o su médico de confianza. ¿Ok? Entonces, básicamente, como les decía, ¿no? Cuidados generales, hidratación y manejo sintomático. Respecto al tiempo, estos cuadros virales por lo general se sostienen en el cuerpo en un periodo de 5 a 7 días. Pues sí hemos encontrado cuadros de rinofaringitis que duran de entre 10 y hasta 15 días, pero básicamente un paciente que esté presentando esta sintomatología mayor a 7 o 10 días
es probable que estemos frente a un cuadro de una exacerbación o una sobreinfección bacteriana por, por alguna bacteria en particular, ¿ok? Entonces ya es un manejo estricto por parte del personal médico, porque seguramente va a ordenar paraclínicos o exámenes de laboratorio y va a manejar antibioterapia para el microorganismo en particular, ¿ok? Respecto al manejo de los antitusivos, como les explicaba previamente, realmente la mayoría del personal médico nos recomiendan por el hecho de suprimir la tos y que la tos es un mecanismo de defensa. Pero en lo personal recomiendo mucho las bebidas endulzadas. Miren, el mejor jarabe que hay es el agua. El agua es el mejor jarabe que hay. Cuando hay reflejos tusivos, cuando tú deglutes, cuando tomas un trago de agua, además de lubricar la garganta, deglute los microorganismos que terminan en la parte gástrica, donde van a morir con el ácido gástrico. ¿Ok? Entonces, en todas las personas adultas yo les recomiendo agua o bebidas endulzadas. Por cada reflejo de tos que tengan, un sorbo de agua, ¿listo? Además, cuando la tos está muy intensa, la garganta tiende a lastimarse. Por ejemplo, el aparato laringio, las cuerdas vocales tienden a irritarse, y es cuando viene la sintomatología como la disfonía. Entonces, siempre que hay un reflejo tusivo, procura tomar agua. Y en lo personal siempre tengo una botella de agua cuando me dan cuadros de rinofaringitis con tos y estoy deglutiendo. En los nenes o en los niños también es algo parecido. Entonces a las mamitas siempre les digo que le den bebiditas endulzadas, sobre todo porque no todos toman agua. Entonces agüitas saborizadas con naranja. No zumo de naranja como tal, pero sí agüita saborizada con naranja, y que les estemos dando para que de esa manera deglutan. En niños realmente cuando la tos está solamente en ellos, cuando la tos está muy intensa es cuando recomiendo un antitusivo. En algunos casos particulares, en los adultos también cuando manifiestan que no pueden dormir por la tos, decido formular un antitusivo. ¿Para qué? Para tratar de suprimir un poco la tos sin tratar de quitarla del todo, ¿ok? Pero básicamente es eso, los líquidos para tratar de que se comporte como jarabe y deglutir para que el microorganismo termine en la parte gástrica, ¿ok? Ya saben, mamitas, ante cualquier exacerbación hay que visitar el servicio de urgencia. Hay unas causas o unos motivos de consulta al servicio de urgencia para los nenes menores de 5 años respecto a las enfermedades prevalentes de la infancia, en donde si tu niño, mamita, presenta fiebre, a pesar de tú estarle suministrando acetaminofén, tienes que visitar el servicio de urgencia. Si tu niño empieza a vomitar todo lo que come o empieza con vómito continuo, tienes que visitar el servicio de urgencia. Y si tú observas que tu niño tiene dificultad para respirar o se le hunden sus costillas o hace un esfuerzo respiratorio, tienes que visitar el servicio de urgencia, sobre todo cuando hay una sintomatología que se conoce como tiraje subcostal, que no se hunde en las costillas, sino que se hunde aquí, la boca, el estómago. Y eso es un indicio, una sintomatología clásica para neumonía en los niños. Entonces, al presentarse estos cuadros, mamitas, hay que visitar el servicio de urgencias. Ok, otra cosa que quería informarles a las mamitas es que hay unos factores de riesgo que hacen que sus niños puedan hacer mayor infecciones respiratorias agudas. En nuestro medio tenemos 3 que son muy clásicos, que se presentan mucho. El primero de ellos es la prematurez. Está comprobado que los niños prematuros son más propensos a hacer infecciones respiratorias agudas que un niño que nació en su tiempo normal. ¿Okay? También tenemos el bajo peso. También está comprobado que los niños con desnutrición son más propensos a hacer infecciones respiratorias agudas. ¿Okay? Y el tercero, que es bastante clásico, y es el hacinamiento. Siempre tenemos mamitas que nos dicen: doctor, pero mire que fue en la guardería que se me infectó el niño. Entonces sí, mamitas, en esos lugares, como son hacinados, los niños tienden, y por las características de la agente causal, que es el virus, y por lo que les expliqué anteriormente, se disemina muy fácil, son muy contagiosas, y es por eso que en estos lugares donde hay hacinamiento, los niños sean más propensos a sufrir de infecciones respiratorias agudas. ¿Okay?
Era eso lo que les quería comentar en generalidades. Ya volveremos con otro tema. Si les gustó el video pueden compartirlo. Si quieren la sugerencia de algún tema en particular, lo hacemos. Espero esos comentarios, ¿ok? Muchas gracias.